¿Querés conocer más acerca de las novelas de los grandes autores santiagueños? Quédate con nosotros en este Tu Universo de los Libros, de la mano del profesor José Andrés Rivas. ¿Qué tal, profesor? Me encantó la presentación. Sí, muy linda. Además, la presentación. demasiado grandilocuente eso de pensar que yo puedo ser el hombre que más conoce de esto, pero bueno, está bien, te lo agradezco. Perfecto. Viniendo de vos, que sos amiga mía también. Sí. Bueno, muy bien, profesor. Hoy vamos a hablar, como lo decía al principio, de novelas de grandes escritores. Sí, vamos a empezar con la novela de un amigo mío que lamentablemente en este momento no puede estar con nosotros, que es Lisandro Amarilla. Lisandro, así es. Lisandro Amarilla, que es un novelista, es un cuentista, novelista, que escribió varias novelas. Yo traje dos de él, que son las que más me gustan: El Soldado Blanco y El Violín de Dios. Aquí tenemos los libros. Sí, ¿ves? El Soldado Blanco, que podés mostrarlo, este es del año 90, creo que es 90-91. Sí, 90 o 91-92. No, 90-91 no, que cuenta la historia de... Una historia extraña porque es de Aparicio Saravia, el caudillo uruguayo. Y el segundo, que es El Violín de Dios, que ese ganó el premio, el importante premio Luis de Tejeda en Córdoba. Sí. Que es una vida novelada de Sixto Palavecino. Tiene su prólogo, ¿verdad? Don Sixto Palavecino. Sí, tiene un prólogo mío que evidentemente, pero el libro es de Lisandro. Y Lisandro, en primer lugar, quiero comentar que es de Añatuya. De donde oriundo era Homero Mansi, ¿verdad? Homero Mansi, mejor dicho, Homero Mansione. Después se quitó... Es decir, porque están los hermanos Mansione, que son Luis y Homero. Luis se quedó en Añatuya y se convirtió en un gran poeta, sobre todo un gran sonetista. Y Homero Mansi se trasladó a Buenos Aires y se convirtió, por supuesto, en el autor de maravillosos tangos como Malena, ¿no es cierto? Sí. Evidentemente, claro, es alguien, digamos, de diferentes valores. Pero además Añatuya ha dado a Carlos Abreu Virreira, del cual hablamos nosotros cuando hablamos de los chumucos en el siglo pasado, y ha dado también, por ejemplo, al doctor Vicente Odo, que fue el último cuentista que podemos, y a un muy buen cuentista que era Carlos Domingo Yáñez, un cuentista muy, muy bueno, que tiene un libro de cuentos, Predicando en el desierto. Es extraño, es decir, el destino de esta gente, porque todos son fundamentalmente grandes contadores. Contadores. Ahí me suena algo, porque ¿hay diferencia en lo que es un contador y un narrador? Sí, porque el contador, que son los que más me interesan a mí aquí, el contador es el que mantiene, digamos, el escritor, o el narrador, como quiera el escritor, él se pone sobre un papel o en un papel y entonces escribe ahí y después, bueno, sigue todo el destino que sigue el papel, ¿no es cierto? Sí. Estos libros han sido, digamos, el comienzo han sido escritos en un papel, lo que fue después. En cambio, el contador es el que tiene todavía el sabor oral, el que cuenta, digamos, ¿por qué nos gusta a nosotros cuando nos cuentan historias, por ejemplo, nuestros abuelos o la gente mayor? Nos gusta eso, es decir, que nos cuenten. Somos como chicos que nos cuentan. Inclusive, a los chicos, cuanto más chicos son, así cuando uno le cuenta historias, los chicos siempre le piden, no, repetime esa historia de Caperucita Roja, repetime tal, y entonces siempre está contando la misma historia. Ellos lo saben, ¿no es cierto? Pero les encanta, es decir, que le cuenten. Y Amarilla, en ese sentido, él no ha perdido la entonación del cuento oral. Es decir, escribe, su lenguaje es muy accesible. Es decir, como cuando vos oís a alguien que habla. Es decir, cuando alguien te cuenta una historia,
tiene que emplear un lenguaje que vos lo entiendas, porque si no, evidentemente no se pone a hablarte con un lenguaje literario, sino que está contando. Y eso es lo más hermoso que tiene, por supuesto, el estilo de contador. ¿Y cuáles son las características de estas obras? Más que nada de El violín de Dios. Los dos podemos ver. El Soldado Blanco es la historia de... Porque todo esto, lo lindo que tiene es que transcurre, el Soldado Blanco transcurre en Añatuya. Es decir, en Añatuya, donde un nieto de un soldado de Aparicio Saravia, no te olvides vos que en Uruguay había los blancos y los colorados, ¿no es cierto? Todavía están. Entonces, este nieto va a contar la historia del abuelo que fue soldado de Aparicio Saravia y te cuenta cómo fue la historia. Es decir, cuenta la historia de Aparicio Saravia con todos los enfrentamientos y todas las trampas que existen así, digamos. Te cuenta la vida cotidiana de la gente común de ese lugar. Y además, inclusive, una cosa que me ha reído mucho y me hace reír mucho, es que él vuelve al pueblo, digamos a Añatuya, vuelve así, y mira y ve los lugares que ya conocía. Y entonces ve cómo estaban las casas, tal otra, y llegaba una donde aparecían, es decir, una fábrica de chacinado, de embutidos. Y entonces decía afuera, se hacen cosas de chancho, al fondo se hacen cosas de chancho. Entonces, evidentemente, como usando el doble sentido. Todos podían entenderlo como quisieran. La otra novela, El violín de Dios, es una vida novelada de Sixto Palavecino, él por supuesto. Y lo que hace aquí Lisandro es contar, es decir, hacer una historia comienza como comenzaba, ¿te acordás? El final del País de la Selva. Sí. ¿Te acordás que no el final, sino el comienzo del País de la Selva, donde se enfrentan españoles e indios? Y termina, digamos, como es valor contra valor, es decir, es piedra contra espada, flecha contra arcabuz o lo que fuera, pero los dos pelean con igual valor. Es decir, para mostrar que el País de la Selva estaba formado por descendientes valiosos, ¿no es cierto? Así, de gente que había peleado con valor. En cambio, en El violín de Dios... ¿Tiene un desenlace diferente? Totalmente diferente, porque aquí hay una visión a favor total de los indios. Entonces, entonces siempre ganan, inclusive, en cierto, por ejemplo, los indios, ¿por qué se destacan? Digamos, o qué característica tienen. Los indios son lo que llamaríamos hoy unos naturalistas, es decir, defensores de los valores de la naturaleza. Por ejemplo, sacaban pescados y los pescados que no iban a comer los tiraban nuevamente al río. Te pongo el ejemplo ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Bueno, la historia aparece aquí, ¿no es cierto? El violín virtuoso de Francisco Solano, que él, San Francisco, con el cual apaciguaba a los indios, y lo entierran al costado de un lapacho, quebracho, no me acuerdo qué era. Está ahí, ¿no es cierto? Y alguien buscando, revolviendo así, encuentra y saca ese violín. Y ese violín se lo pasan a don Sixto. Pero a todo esto, don Sixto, es decir, que vive allá en medio del monte, ¿no es cierto? Sí, en medio de la nada. De la nada. Él tiene que venir a Buenos Aires y hace un recorrido que es la parte más fabulosa del libro, ¿no? Que hace un recorrido que es decir, él yo digo que en la literatura santiagueña hay dos descensos al infierno. El primero es, digamos, el primero es el de Yunco, cuando un episodio de Yunco, que para mí es la mejor, digamos, esa parte es la mejor parte de la literatura santiagueña, cuando a Yunco se le clava una espina de vinal, cosa que un episodio que era cierto, que después inclusive la espina le sale 20 años por atrás, le sale atrás de la rodilla, 20 años después, ¿no? 20 años sí, porque después. te olvides vos que la espina de vinal es muy puntiaguda y muy dura. Y entonces lo lleva el maestro con el padre y con el chofer, que lo llevan en una camionetita, lo lleva a un pueblito, es decir, a una especie de Cruz Roja, así,
que estaba como 40 kilómetros, y tenés que viajar en medio de un polvaderal, un viento espantoso, después vienen lluvias tremendas, tienen que bajarse, tienen que empujar, se hunden en medio de los hormigueros, bueno, hasta que finalmente consiguen llegar. Y cuando llega allí, lo deja solo en el hospital, y en el hospital y le dice, si tenés miedo, pensá en mí. Y queda solo, y Junco comienza un delirio, que es una de las partes centrales de la literatura santiagueña, lamentablemente, que él hace, es decir, cuenta en su delirio lo que era Santiago durante la gran sequía de los años 30. Es decir, la gran sequía de los años 30, y él está contando cómo era ese mundo, contados así por este chico. Bueno, ese es uno. Y el otro es el que hace el personaje del Violín de Dios, Don Sixto, que él está bajando hacia Buenos Aires, y tiene que pasar, antes de salir de los límites de Santiago, tiene que entrar en una Salamanca. Entonces llega a una Salamanca y están los brujos y las brujas, ¿no es cierto?, todas las ceremonias, y se encuentra con todos los personajes mitológicos y todo, hasta que finalmente consigue emerger. Pero eso le lleva 30, 40 páginas de este gran contador que es Lisandro Amarilla. Es decir, cómo va contando esto y cómo uno va viendo eso. Uno lo está viendo ahí porque lo está contando en su novela, ¿no? Bien, y cómo, digamos, resumidamente, ¿cómo termina? ¿Cuál es el desenlace de estas dos novelas? El desenlace de esta novela, ¿no es cierto?, es muy particular porque Don Sixto, no sé si vos te acordás, él termina cantando no sé si en la cancha de River o en una par, no me acuerdo cuál lugar, y termina cantando con un cantante famoso, ¿no es cierto?, que en Buenos Aires, y se consagra, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. Digamos, hay en lo que viene a ser la historia del héroe, hay un crecimiento, y llega y finalmente triunfa allí. Y termina, hace toda esta historia, y le termina, y entonces al final alguien le pregunta, ¿y qué pasó después? ¿O qué tengo que hacer con esto? Le pregunta un personaje. Y el personaje le dice, ¿sabe qué quiero? Que usted cuente la historia, don Oreste. Don Oreste era Orestes di Lulo. Sí. Entonces, el narrador, vemos ahí entonces, nos damos cuenta que le está contando a Orestes di Lulo, el gran polígrafo santiagueño, ¿no es cierto?, con Canal Feijó, ¿no es cierto?, esa figura ese hombre que escribió tantos libros y que investigó tanto y todo sobre la cultura santiagueña. Entonces le está contando esta historia para que él después la cuente en un libro. Perfecto. ¿Y del otro libro? En el otro libro, también, termina, por supuesto, con con el soldado blanco que vuelve, digamos, el general Aparicio, que vuelve así del más allá, y vuelve, entonces se reencuentra con el nieto del soldado, ¿no es cierto?, que mantiene la lealtad. Recién estaba hablando yo con alguien afuera y decía cómo han sido estos uruguayos, ¿no es cierto?, es decir, qué lealtad que han tenido, cómo han podido seguir a sus jefes sin ningún interés y con todo valor. Es decir, fundamentalmente, es algo que vamos a ver con los gauchos que va a pintar Hernández en el Martín Fierro. Es decir, son parecidos, son los mismos. Hay un cuento de Borges en donde inclusive, corren, hay una guerra, se llama El Otro Duelo, que es un cuento tremendo, terrible, ¿no? El Otro Duelo, donde dos soldados así uruguayos que se tenían, mucha bronca entre ellos, que habían peleado inclusive juntos, y que entonces finalmente los capturan. Y el capitán que los captura le dice, como conocía la historia del odio que existía entre estos, le dice, bueno, miren, ya que ustedes no se pueden ver y que se pelean permanentemente, vamos a hacer lo siguiente. Dice, van a correr una carrera de degollados. ¿Cómo eso? Sí, dice, cuando claro, en las guerras civiles, terminaban con que el que ganaba, es decir, degollaba a los que perdían. Es decir, ahí no terminaba. El único que hizo eso con así una generosidad sin límite fue Manuel Belgrano,
que él cuando se entregaron los realistas, él después les hizo juramentar de que no iban a pelear nuevamente contra las armas de la patria. Después, por supuesto, cuando se fueron, ellos les juraron, le dijeron que sí, después se hicieron parte de la guerra contra los criollos, ¿no es cierto? Y evidentemente esto fue como terminó. Entonces acá hace correr y entonces se busca un degollador correntino, los correntinos que eran famosos así por esta cosa, ¿no es cierto? Y entonces a uno cuando lo va a degollar le dice a uno que va a degollar dice, digamos, no se queje que más padecen las mujeres cuando paren, le dice, ¿no es cierto? Y el otro, en cambio, le hace todo un tajo de oreja a oreja. Entonces, los salen corriendo, pero imagínate vos, los dos degollados, van corriendo, y entonces corren, avanzan un poco y caen, por supuesto. Pero hay uno, Cardoso, que estira la mano y pasa más adelante, dice, ganó Cardoso, pero nunca se enteró, dice con toda ironía Borges, porque la idea es que en la vida nosotros no sabemos realmente cuándo somos vencedores y cuándo somos derrotados, ¿no es cierto? Qué linda frase. Así está acá. Qué linda frase. ¿Algo más para agregar sobre este contador? No, para mí que pues, fundamentalmente vuelvo al tema de que Lisandro, que es un gran amigo mío, ¿no? Que lamentablemente por cuestiones de salud no sigue escribiendo, Lisandro es para mí uno de los grandes contadores de Santiago. Y que vale la pena leerlo y releerlo, ¿no? Porque él sentía el sabor de la palabra oral, que eso es fundamental. Bueno, profe. Bueno, estos libros entonces van a pasar a mi biblioteca, como todos los libros que trae usted siempre, para leer y releerlos. Así que muchas gracias, profesor, por sociabilizar este conocimiento de grandes amigos, de grandes contadores. Bueno, así que sí, yo con todo gusto, va a ser un placer prestártelos para que me los devuelvas después. Bueno, perfecto. Son prestados entonces, prestados. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros nos encontramos la próxima con más Universo de los Libros.